Bueno, desde hace unas horas hay más de un centenar de personas, mayormente jóvenes y varones, con sus pocas pertenencias a cuestas y por las calles de Melilla literalmente en situación de calle. Las lamentables imágenes que hemos visto anoche son la evidencia de la falsa solidaridad, de la falsa humanidad que el Gobierno socialcomunista de España y su reflejo en el Gobierno de Melilla quieren abanderar y que se ha evidenciado por la materialización de los hechos en una mera propaganda y, lo que es más grave y llevamos denunciando desde hace meses, en una ausencia de gestión, en una falta de la responsabilidad que tiene el Gobierno de España con la gestión de los flujos migratorios y de la política migratoria en la ciudad. Desidia del Gobierno de España con la situación migratoria y complicidad del Gobierno de Melilla con esa desidia, con esa falta de gestión que han desembocado en situaciones, como digo, tan lamentables como las que hemos tenido que ver en las últimas horas. La transformación de la Plaza de Toros en un centro de inmigrantes, al igual que se ha hecho con otros espacios de la ciudad, se ha saldado de la peor de las maneras, con un problema humanitario, con un problema sociosanitario de salud y con un problema de orden público. No imaginábamos que el Gobierno iba a ser capaz de transformar un problema grave en otro más grave aún. Y decimos que falta de responsabilidad del Gobierno de España con la complicidad del Gobierno de Melilla, porque a lo largo de todos estos meses le ha permitido que se lave las manos al Gobierno de España, le ha hecho la cobertura, le ha firmado y le ha pagado las facturas con fondos de toda la ciudadanía melillense y ha aprovechado el estado de alarma para encadenar contrato más contrato de emergencia y a dedo, que al final, como digo, esa falsa solidaridad ha saltado por los aires, porque en cuanto se han quedado sin la cobertura legal que se amparaba debajo del estado de alarma, han hecho dejación de funciones también de ese apoyo que estaban haciendo al Gobierno de la Nación, han cerrado la Plaza de Toros y allí cada uno que pueda campar por donde pueda y de una forma totalmente desprotegida. Decimos dejación de funciones porque quienes tenían la responsabilidad legal de tramitar los expedientes de las personas en situación irregular no lo han hecho. Han ralentizado esos procedimientos, han no facilitado la petición de las peticiones de asilo, porque la sola admisión a trámite hubiera permitido que esas personas en situación irregular hubieran podido transitar por todo el territorio español. Han permitido que la ciudad de Melilla, en las situaciones más graves de pandemia, haya tenido también una saturación del propio CETI y de todos esos centros que se han ido generando por todo el tema de la ciudad, por esa no gestión. Y eso no es más que la evidencia, como hemos denunciado en el Congreso, en el Senado y desde el Partido Popular de Melilla, del aislamiento de la política migratoria nacional para la ciudad de Melilla. Han permitido que las personas en situación irregular permanezcan en un limbo jurídico y territorial que les conlleva y que les condena a no poder moverse del territorio nacional. Eso es la traducción, ese es el equivalente a la denuncia que hacemos, que están permitiendo el Gobierno de España con la complicidad del Gobierno de Melilla que nuestra ciudad se convierta en un centro y en un campamento permanente de inmigrantes. Los obligan a permanecer aquí en un embudo, sin tramitar todos los trámites que tienen que hacer administrativos y a los que tienen obligación el Gobierno de España. Melilla aislada de la política migratoria nacional, el Gobierno de Melilla asumiendo, aplaudiendo y dejando que el Gobierno de España se lave las manos, dándole, como digo, toda la cobertura económica administrativa, por supuesto, sobre las espaldas de las arcas de toda la ciudadanía melillense, para acabar con el lamentable espectáculo que hemos visto ayer por la noche, dejando en el limbo y dejando la más absoluta desprotección, en un drama, como digo, humanitario, en un drama de orden público y de problemas social y sanitario de primer orden para la ciudadanía de Melilla, cerrando a cal y canto, sin haber solucionado antes el problema, la Plaza de Toros. Decía el consejero que el CETI estaba habilitado para que estas personas pudieran ir, pero estas personas que se han quedado en la calle, que anoche se quedaron en la calle unos 40, dicen que fueron al CETI y no les dejaron entrar. Me parece sorprendente que el consejero de Salud Pública del Gobierno de España, del Gobierno Socialista de España, tenga el atrevimiento de decir lo que ha dicho esta mañana en una rueda de prensa. El centro de inmigrantes solamente está habilitado, solamente tiene la orden de admitir a personas solicitantes de asilo. Como digo, se ha entorpecido, se ha ralentizado todos los trámites de petición de asilo de las personas que estaban aquí en una situación irregular, por lo tanto el CETI no las acepta y por lo tanto el CETI esta mañana solamente ha admitido
a unas 40 y tantas personas que sí eran peticionarios de asilo. A las demás personas las ha admitido, las demás personas siguen, como digo, ahora mismo en una situación literal de calle. ¿Y por qué la ciudadanía melillense tiene que padecer, tener que ver a esas personas en una situación desprotegida, en una situación de calle, pululando por las calles de su ciudad? ¿Por qué les hacen descansar y hacen desviar esa responsabilidad, esa carga de conciencia que tenemos que tener los ciudadanos de Melilla cuando vemos a personas pululando por la ciudad, en chabolas, en los acantilados, en cuevas? ¿Por qué tenemos la ciudadanía melillense que padecer la falta de solidaridad, como digo, la falsa solidaridad y la falsa humanidad que han querido demostrarnos estas personas cuando a la hora de la verdad no la tienen? ¿Quieren hacer descansar esa responsabilidad de la ciudadanía melillense? No tenemos bastante que en estos 12 kilómetros cuadrados que han convertido en un polvorín por no gestionar bien los flujos migratorios durante los peores meses de la pandemia, quieren convertirlo en un tema permanente, en un tema enquistado en estos 12 kilómetros cuadrados. La gestión ha sido de tal magnitud, de tal dejación de funciones, que aquí tendrían que dimitir del primero al último. La delegada del Gobierno por no asumir su responsabilidad y el Gobierno de la ciudad con todos sus miembros del principio al último, como digo, por hacerle la cobertura, por dejar que se laven las manos y por permitir, como decíamos, esa perversa, falsa imagen de que se estaba haciendo una acción humanitaria cuando en el momento que se han quedado sin la cobertura legal del estado de alarma han cerrado y sálvese quien pueda. Decía la delegada que los que se han quedado, que no tienen petición de asilo, tuvieron la opción de volverse a Marruecos cuando abrieron las fronteras y que no saben el motivo de por qué se quedaron. No saben el motivo, es que ya es el Gobierno de España. ¿Por qué no han forzado la expulsión de las personas que no quisieron irse cuando abrieron las fronteras de Melilla? ¿Por qué no les han gestionado también los expedientes de expulsión? La dejación de funciones ha sido de la delegada del Gobierno, que yo asisto cuando todos los periodistas le preguntáis rueda de prensa tras rueda de prensa sobre su responsabilidad y todavía no ha dado una respuesta solvente. Es que la delegada del Gobierno es la representación del Gobierno de Pedro Sánchez aquí en Melilla. No se puede escurrir y sacudir las responsabilidades de no haber gestionado la tramitación de las personas siguiendo todas las normativas de retorno de la Unión Europea, con su traslado a centros en la península, con la tramitación luego de expulsiones a sus países de origen. Aquí ha habido caída de manos total, con la salvaguardia y la complicidad del Gobierno de Melilla y hasta ahora dejación de funciones total y encima ausencia de responsabilidades, como me estás explicando, que ha dicho la delegada del Gobierno. Ellos tenían que haber hecho ese tipo de trámite, ellos eran su obligación y no dejar a esas personas en un limbo jurídico y territorial que crea un problema humanitario y un problema también de orden público y de salud pública.